¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes, Bienvenido tardes, nuevamente. noches, ¿cómo están? Y estamos. Bueno, hola Fátima, ¿cómo estás? Bueno, retomemos la clase. A ver, esto ya está como para compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a compartir nuestro PowerPoint. Bien, ahí ya tenemos la vista, ¿verdad? Nosotros terminamos clase uno. Bueno, pasamos por aquí y por aquí. Bueno, teníamos esta pregunta, cerramos la clase con esta pregunta en la clase anterior. ¿Qué es lo que nos parecía que estaba primero? ¿Sí? Vamos a hacer una retomada de la clase anterior, vamos luego a avanzar en un poco de contenido, vamos a dejar quedarnos trabajando eh, unas nuevas tareas y mañana la dinámica de la clase presencial en la cual vamos a aprovechar para conocernos mejor y organizarnos mejor. Mañana vamos a trabajar sobre esos desarrollos que vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Y esta pregunta que había quedado pendiente, o sea, mañana vamos a tener una clase bastante más participada, aprovechando la presencialidad que siempre nos ayuda a facilitar ese aspecto, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito para atrás. Estamos en un módulo que se llama Educación y Sociedad en el marco de una especialización de docencia universitaria. Esto significa que lo que pretendemos es comprender, entender cuál es la relación de educación y sociedad en función al rol del docente, ¿verdad? Que tendría que ser un rol, digamos, o un entendimiento, una comprensión más especializada que el de cualquiera. O sea, que cualquier persona que no se dedica a eso, que no se dedica a la docencia, que no tiene profundidad sobre una materia del conocimiento humano, de las ciencias sociales, etcétera, ¿verdad? O de cualquier materia, puede ser también ciencias exactas, matemáticas, contables, lo que sea. Entonces nosotros tenemos que, como docentes universitarios, procurar eh, que la comprensión de estas dimensiones que se interrelacionan entre sí sea un poco más profunda que la del sentido común. Y eso nos dibuja un primer concepto que es el de sentido común. Y el otro día, o empezando a razonar al respecto, vimos que existían algunas definiciones históricas y algunos pareceres históricos y algunos compañeros recordaban a Aristóteles que consideraba al ser humano un animal social, un animal político, es decir, un ser que se identifica como tal a partir de la relación con los otros. Y esa relación de los otros en gran escala, ese conjunto de personas que se relacionan en un mismo medio, son los ciudadanos que constituyen la sociedad. Los seres humanos son, por tanto, seres sociales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el ser social? Era la primera pregunta. ¿Y qué es lo que a nosotros nos lleva a tener una comprensión sobre todos los fenómenos sociales, todo lo que conocemos, todo lo que percibimos, eh, todo lo que vivimos todos los días, todo lo que genera nuestra conciencia? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos primero? Nosotros nacemos con una conciencia, con un chip, ¿verdad? O, eh, o nacemos seres humanos, seres sociales, por tanto, y la conciencia social va formándose a partir de esa relación con los otros, siguiendo aquel viejo pensamiento de Aristóteles, ¿verdad? Entonces ahí se nos presentaban tres ideas: sentido común, conciencia social y ser social. Y nos planteamos la pregunta de qué es lo que está primero, la conciencia social o el ser social. Es decir, primero soy un ser social y luego tengo conciencia social, o primero tengo conciencia y luego soy un ser.
Esa es la primera pregunta y decíamos que era una pregunta parte aguas. ¿Qué significa parte aguas? Que funciona como uno defina esto epistemológicamente, se toman rutas distintas. Podemos irnos, por un lado, por el campo de las ciencias sociales jurídicas, políticas, sociológicas, históricas, etcétera, funcionales, positivas, podemos llamarle si queremos tradicionales y típicas, o por otro lado, podemos hablar de un segundito, hola, 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 sí, ¿me llamaste? Tenemos un problema en el Zoom, ¿verdad? Hola. No, porque como estamos en la clase y me llamaste, me dije que hay un problema en el Zoom. Ah, dale, perdón, Gila, perdón, Gila. Pensé, me asusté, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, dale. Abrazo, chao, chao. Disculpen la llamada, es que pensé que era que no me estaban escuchando ustedes porque era de la facultad. Entonces pensé que se cortó la comunicación y que yo estaba hablando al aire. Te Eh, escucha súper bien, profe. Disculpen, pensé que alguien me estaban llamando a avisar que no se escuchaba, por eso atendí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero está? Y esa es la pregunta que vamos todavía a dejar abierta, ¿sí? Se suponía, porque yo le había pedido para esta clase, eh, que íbamos a pensar eso, pero mañana lo vamos a trabajar presencialmente, ¿sí? Porque fue por una confusión mía, pensé que era al revés, hoy teníamos presencial y no mañana. Entonces vamos a dejar esta pregunta, pero vamos a la sombra de esta gran pregunta, parte aguas, avanzar en el contenido de la clase 2 que ya nos vamos a empezar a inmiscuir en esto de la educación como un sistema social. La primera pregunta que hay que hacerse entonces es: ¿qué entendemos por sistema? Ah, el sistema, eh, bueno, podemos imaginarnos cualquier cosa en la vida para tener una excelente comprensión, ¿verdad? Uno, para tener energía eléctrica, para poder tener esta comunicación, depende de un sistema eléctrico, es decir, hay una cantidad de conexiones eléctricas, una provisión central de algún lugar, unas conexiones que, digo, unos cables que puedan conectar la máquina, la computadora, la señal de Internet. Si dependemos, que también depende de Internet, de un conjunto de elementos que conforman distintos mecanismos que a su vez tienen el fin de mantener este, la energía, la luz eléctrica, la iluminación de la ciudad, de las casas, etcétera. Hay un fin. O sea, el sistema tiene un fin. Para tener ese fin tiene un conjunto de elementos y mecanismos que todos entre sí se interconectan y trabajan y acompañan ese fin. Ahora, casi a la misma pregunta de la clase anterior eh, en el sentido dialéctico. No existe entonces la iluminación, la luz, sin ese sistema eléctrico, pero podríamos comprender un sistema eléctrico sin la luz. O sea, yo sé, para tener luz requiero de un sistema eléctrico en mi casa, pero puede existir el sistema eléctrico sin que yo tenga conocimiento de la luz. Luz artificial estamos hablando, claro, no luz natural. A ver quién me acompaña en la reflexión. Estamos en modo filosófico. Nosotros conocemos la luz artificial pues de que nacimos, ¿verdad? Ya vivimos en la luz artificial. Y sabemos que hay que enchufarla o que nos viene de la energía de la ANDE o del sistema de provisión de energía local. Eh, Sabemos que tenemos que tener una conexión monofásica, trifásica, lo que sea. Tenemos esos ruidos en la mente. Tenemos esos conceptos, digamos. Pero ¿podría existir luz sin un sistema eléctrico en tu casa? No.
Luz artificial no. Puedes prender una vela o la luz del día, la luz natural. Pero luz artificial no. Pero como concepto, vamos a abstraernos del hecho concreto de encender o apagar la luz. Como concepto, podríamos comprender un sistema eléctrico hoy día sin tener el concepto de luz mentalmente. No, porque si no sabemos lo que es luz, no sabemos lo que es sistema. ¿Y cómo sabemos lo que es luz? Porque sabemos lo que es oscuro. Y en la relación entre lo oscuro y lo iluminado o la luz, ¿sí? El sol, la noche, el día, la noche, esa dicotomía, ese choque de contrarios, ¿sí? Noche y día, luz, oscuridad, entre sí, para relacionarse, existen sistemas, ¿sí? Sistemas de lenguaje, sistemas conceptuales, sistemas epistemológicos, ontológicos y filosóficos que hacen que nosotros podamos conceptuar de una manera uno u otro. Es lo mismo casi lo que hablamos anteriormente cuando la compañía nos recordaba a Aristóteles. El ser humano se reconoce ante sí en su relación con el otro, porque si soltas a un ser humano en la selva, un ser humano pequeño, como nos contaba el viejo cuento, si el ser humano sobrevive en un grupo de simios, va a tener un comportamiento simio y se va a identificar como un simio. ¿Va a notar diferencia? No sé, pero va a vivir como un simio, no va a desarrollar lenguaje, no va a hablar ninguna otra costumbre, nada. Ahora, eso es extraído de la sociedad. Entonces pasa lo mismo con cualquier concepto. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una distinción si no existe un contrario, ¿ok? Y ese contrario es lo que identifica a su contrario, valga la redundancia. Entonces yo tengo negro, blanco, oscuro, luz, día, noche, ¿sí? Hay un concepto. El concepto tiene un contenido histórico, palabras que no son siempre palabras, son términos ninguna palabra en un concepto, nada es bla, 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 todo tiene un sentido relacionado con el siguiente término. Y esto porque estamos en el medio de un lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, también, que también, entre paréntesis, es un sistema, es lo que a nosotros nos permite comunicarnos. Y al comunicarnos, desarrollarnos como seres sociales. Entonces nosotros vivimos una sociedad que está, al abstraernos y a pensar de qué está, cómo se comprende la sociedad, al final la sociedad es como un sistema eléctrico. Para que el fin es vivir en sociedad, el que inventamos el Estado. Podemos llamarle al Estado para convivir, ¿verdad? Podemos llamarle al Estado la luz. Pero para llegar a eso existieron mecanismos de comunicación, de interrelación, de lenguaje, historia, conceptos, términos, definiciones, disputas, contrarios que se contraponen, que van configurando sistemas que terminan en eso. Bueno, la educación es uno de los mecanismos, una de las partes del sistema. Es más, la sociedad funciona como un sistema. Podemos decir objetivamente hoy, sin equivocarnos, que la sociedad está organizada en un sistema político que se define por medio de un sistema, qué sé yo, en el caso nuestro que somos un país democrático, por un sistema de elecciones, un sistema de partidos políticos. Eh, en cuanto a política, en cuanto a economía, vivimos en un sistema económico que es el capitalista, una sociedad capitalista, vivimos en una sociedad capitalista y en términos democráticos liberal republicano, porque el modelo que tenemos como país, por lo menos, es el republicano, por lo menos lo que tenemos escrito. Eh, entonces, todos son sistemas que se interrelacionan. Bajamos esto al mundo jurídico, y en el mundo jurídico es un sistema, suelen llamar, de hecho, el sistema de justicia. Es decir, hay diferentes entidades que se relacionan entre sí, diferentes actores, y en su conjunto, siguiendo una normativa que fue previamente consensuada, existe una interrelación que tiene múltiples resultados concretos: juicios, demandas, querellas, acuerdos, contratos, etc.
Eh, ¿Qué más podemos pensar como un sistema? Las comunicaciones. Las comunicaciones son un sistema. Hoy día un sistema mucho más complejo que el de la primera modernidad. Entendamos la primera modernidad como la modernidad capitalista del siglo pasado y parte del anterior, en donde, bueno, fueron apareciendo, esto hicimos alguna mención en la clase anterior, fueron apareciendo medios de comunicación que fueron masivos, la radio, después apareció la televisión, los medios escritos, la prensa escrita. Antes de eso podemos, como premodernidad, pero como preludio de la misma, cuando empezamos a tener una imprenta, es decir, y hoy tenemos el complejo mundo de las actividades por medio de Internet, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, el Instagram, etcétera. Es decir, hay un sistema de comunicación. Bueno, la educación también funciona como un sistema dentro del sistema social. La educación como sistema social. Por eso, de ahí el nombre de nuestra clase. Que entonces nosotros tenemos que entender. Acá vamos a ir ya metiéndonos un poquitito en contenido y en donde quiero dejarles trabajando. ¿Qué vamos a entender nosotros como un sistema social? Bueno, esto ya vimos la pasada, la modernidad, esto es muy importante, acá sí ya entrando en la clase 2. ¿Qué vamos a entender nosotros como sistema social? La educación entonces cumple una función, así como el sistema eléctrico, su finalidad es dar luz artificial para los momentos o los lugares donde no alcanza la luz natural, como una invención de la humanidad, es un invento de la humanidad, no existía antes. Es la capacidad del sapien y el desarrollo productivo del sapien que lo lleva a este estadio de poder tener luz artificial. Bueno, la educación se desarrolla al mismo modo, es un sistema, es un desarrollo del ser humano moderno y esa educación está íntimamente ligada a su época. Vuelvo al ejemplo concreto de la electricidad, lo mismo que la electricidad. Cuando empezó la sociedad capitalista, el gran descubrimiento fue la máquina a vapor, que permitió que los trenes pudieran desplazarse con mercaderías a mayor velocidad. Eh, para ese tiempo todavía no era una necesidad primigenia, principal y fundamental para su desarrollo la energía eléctrica artificial. Funcionábamos sin energía eléctrica artificial y después fueron apareciendo en muy determinados lugares, en los lugares más desarrollados, en las ciudades más importantes, pero no en todo el mundo. Eh, bueno, con la educación pasa lo mismo. La educación también, según la necesidad del sistema social capitalista, fue apareciendo y al comienzo no era para todo el mundo, era una cuestión de élites, élites ligadas al clero, a las monarquías o a las burguesías nacionales nacientes, es decir, a los sectores económicos comerciales que habían ganado notoriedad en esos tiempos. Fuerza política significa notoriedad. Entonces la educación no era eh, para todos o para todas, era para determinados grupos. Ahora, la sociedad fue avanzando y eso implicó la necesidad de tener gente más educada. Eh, Necesitó que se erradicaran en las principales ciudades desarrolladas el analfabetismo, hasta que tomó un tiempo, por supuesto, pero que pasado siglo, medio siglo, había ciudades completas que habían erradicado prácticamente el alfabetismo, por lo menos los porcentajes que precisaban para su desarrollo. Porque claro, también la sociedad capitalista requiere en sus primeros tiempos cierta cualificación obrera que hoy es totalmente distinta, ¿verdad? Ahora se necesita en los tiempos actuales, en la modernidad actual, que un trabajador, por lo general, vamos a pedir a la persona que va a contratar una fábrica, en un negocio, en tu comercio, le vas a pedir que tenga WhatsApp, que maneje el WhatsApp y que pueda participar de un grupo de WhatsApp. Eso significa que ya tiene que escribir, hablar, manejar algo de Internet, etcétera. Ahora, o sea, ya tiene una formación menor que si nos ponemos en el cuerpo de un trabajador de hace 120 años en una panadería, ¿verdad? Por recordar uno de los segmentos sindicales más fuertes de nuestro país, históricos. Eh, la diferencia en ese sentido, lógicamente, no existía luego, no existía la necesidad, ahora sí la hay. Entonces, a medida de los avances sociales de la sociedad, de la modernidad capitalista, de la sociedad moderna,
también se van planteando necesidades educacionales, ¿sí? Algunos fueron tremendas conquistas, es decir, la lucha eh, por un modelo educativo que alcance a todos y todas, no fue también porque, digamos, que alguien pensó, che, qué bueno sería que todos se eduquen, sino que fue porque como una demanda social que nace, ¿verdad? Por eso yo digo, los sistemas no solamente tienen choque de contrario, o sea, hay choque de contrario, pero ahí hay disputas, historia, mucho que contar. Un sistema es un complejo mundo de relaciones que producen un resultado final que perdura y que logra sostenerse en el tiempo sistémicamente. Significa no depende de la voluntad de una persona. Funciona. ¿Es una máquina? Funciona, 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 funciona. Y la sociedad sí, funciona. Y la educación como un sistema social funciona. Ahora, ¿para qué funciona? Es la gran consulta que tenemos que hacer. Y en este esfuerzo que estamos haciendo por dar unos pasos por encima del sentido común, eh, es decir, como docentes universitarios, tratar de comprender un poco más por lo que nosotros vamos a pasar y lo que nosotros de lo que nosotros vamos a ser instrumentos o parte de ese sistema, para tratar de hacerlo de la manera más consciente posible y transmitir ese sentido consciente, que significa de algún modo un sentido crítico, a los que van a ser nuestros alumnos, nuestras alumnas en aula, ¿verdad? En ese sentido, se suele hacer una pregunta clásica, suele haber un debate muy clásico, clásico debate en Paraguay, en todos lados, ¿verdad? Pero nosotros refirámonos a Paraguay, eh, sobre cuál es el mejor mecanismo para mejorar la sociedad. Y la tendencia, la dramática tendencia a responder que la clave es la educación puede tener muchísimas traducciones. Depende de qué lenguaje estemos tomando, depende de qué punto de partida epistemológico estemos tomando. Si no paramos en la teoría crítica, hay un modo de entender eso. Y si no paramos en la teoría funcional, hay un modo de entender eso. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál les parece a ustedes? Les voy a dejar esta pregunta. Esta es la pregunta, esta es la tarea. Pues tenemos clases sincrónicas, así que vamos a aprovechar. ¿Cuál les parece a ustedes que es el rol de la educación? ¿Qué rol cumple la educación en nuestro país? ¿Y cuál debería ser su fin? Como quimera, como utopía, como objetivo. ¿Para qué nos educamos y por qué queremos educar? A ver, alguien que rompa el hielo. Buenas, profe. ¿Qué tal? Todo bien. Hola, Nicolás. Bien, bien. Por lo menos desde mi perspectiva, creo que la educación nacional tiene más un enfoque para lo que sería la formación y preparación de obreros. O a veces ni eso, porque muchas veces se presenta el caso de que un egresado ni consigue trabajo en su rubro. Y socialmente esa es la prioridad, o sea, ese es el primer pensamiento que se tiene cuando uno estudia para trabajar mejor. Porque creo que la semana pasada dijiste mismo que uno necesita comer para pensar. Y en Exacto. cuanto, y en cuanto al enfoque que creo que debería de orientarse nuestra educación, no tengo muy claro, pero creo que debería de mejorar en cuanto al pensamiento personal, pensamiento crítico de cada persona, sin necesidad de seguir un libreto, vamos a decirle,
que cada uno pueda plasmar sus ideas, que cada uno pueda tener un enfoque, o sea, eh, una verdad relativa. Ujú. Excelente, Nicolás. Muchas gracias por tu participación y me parece excelente la posición. Me parece excelente eh, y bastante realista, ¿verdad? Bastante realista. Vamos a profundizar Buenas más de tardes, profe. ¿sí? No quiero contestarle a fondo a cada uno porque quiero levantar las ideas que ustedes tienen y vamos a profundizar entre hoy y mañana. Sí, María, ¿cómo te va? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bien, bien. Eh, Englobando lo que dijo el compañero Nicolás, pienso que, o sea, que el rol de la educación es enseñar a pensar, ¿verdad? Siempre decimos que es la formación integral de las personas, ¿verdad? Y partiendo de lo que es enseñar a pensar para después ir teniendo, ¿verdad? O fomentando la autonomía de cada persona. Sí, exacto. Te agradezco, María, también tu opinión desde un enfoque, digamos, de la persona, del individuo. eh, Fomentar su capacidad de comprensión es una característica, además de cualquiera de los enfoques. A ver, ¿alguien más? Es una base, buenas tardes, profesor. Buenas Es tardes. es una base también para desenvolvernos eh, como sociedad, ya que supuestamente ahí nos aprenden, o sea, nos enseñan cosas fundamentales como leer, hablar bien, escribir. Digámosle que podemos usar como, o sea, como una estrategia para desenvolvernos en el mundo real. Sí. Herramientas para desenvolvernos en el mundo real, digamos, ¿verdad? Sería algo así. Así mismo, señor, por más que en el Paraguay sea muy poco, o sea, muy pobre, ¿verdad? Por lo menos sirve de algo. Sí, 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 no, sí, digamos que sí. Claro, lógicamente, si nos comparamos con otros tiempos, las posibilidades eran mucho más limitadas, además en cuanto a conocimiento también, ¿verdad? Eh, Les meto otra pregunta, y que va a ser la segunda pregunta. Entonces, tenemos ya tres preguntas para mañana. La de la clase anterior más estas. Eh, ¿Es la educación una herramienta o la mejor herramienta para cambiar nuestro país? ¿Y por qué? Me importa muchísimo, porque si no me van a responder más sí o no, pero me importa el por qué, la justificación es lo importante. Profe, ¿podría repetir nuevamente, por favor? Sí. ¿Les parece que la educación es una herramienta para el cambio de nuestro país? Para cambiar nuestro país, para mejorar nuestro país. ¿Y por qué? Sobre todo luego, ¿por qué? ¿Sí? Justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque acá en el por qué, lo que respondamos en el por qué está el quiz de la cuestión. Ahí está el quiz central de la cuestión. Bueno, le hago una pregunta, pero esta es metodológica. ¿Nosotros somos la primera clase de esta especialización o ya tuvieron otras, tienen grupos formados? Para mí, por ejemplo, es la primera clase, profe. O sea que no tengo todavía el grupo Estamos formado. empezando el curso, ¿verdad? Bueno, Sí. bueno, entonces es más complicado porque no nos conocemos todos armar el grupo virtualmente. Procuremos mañana estar todos presencialmente para organizar eso. Y vamos a trabajar mañana la primera parte de la clase en responder estas preguntas. Yo lo que les pido es que piensen hoy
así como la vez pasada pensaron en la semana, y mañana tengan una propuesta para las 3 preguntas. Hola, Doc. ¿Qué está primero, el ser social o la conciencia social? ¿Cuál es el rol de la educación en nuestra sociedad? Y la tercera pregunta ¿es la educación una herramienta de cambio? ¿Por qué? Una pregunta compleja, son 3. Vamos a organizar un grupo y vamos a trabajar esos 3. Ahora vamos a desarrollar un poco de contenido que debería ayudarles. Es una trampita para responder esto mañana, ¿sí? Yo aquí tomé nota de algunas respuestas para tenerlas en cuenta. Hay un señor de apellido Bourdieu que trabajó con otro, Passerón, que los mencionamos ya en la clase anterior, que bueno, estudiaron, hicieron un centro de sociología de la educación y de la cultura en París, y hicieron un trabajo extendido muy importante. Y se plantearon esta misma pregunta: ¿cuál es el rol de la educación en nuestro país? En la sociedad, en realidad, la pregunta yo. Y toman como caso, obviamente, Francia, primero París, que era su centro de operaciones, donde estaba su universidad, luego Francia, y después estiran el estudio hasta Inglaterra. Y se debaten, o sea, se hacen la pregunta investigativa: ¿cuál es el rol de la educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿Sirve la educación para que podamos mejorar nuestras vidas como individuos? ¿Sirve la educación para que podamos mejorar nuestra vida en sociedad? ¿Sirve la educación para que mejore la sociedad? Y esas son las preguntas que ellos se hacen y salen a hacer un trabajo de campo muy importante, y por supuesto construyen su literatura, su campo teórico, su marco conceptual, a la luz de los pensadores que habían pasado antes que ellos. Ellos hacen este trabajo en la década de los 70, del siglo pasado, 1970 y algo, y para cuando eso ya había mucha teorización, mucho trabajo hecho anteriormente. Y ellos entonces a partir de eso hacen una investigación, ¿verdad? El material yo voy a alzar, apenas tenga tiempo, les prometo, lo que tengo a mano, por lo menos voy a alzar el material en el aula virtual para que el que tenga interés en, en- en leer y curiosear los libros los haga, ¿verdad? Me parece siempre es importante buscar la fuente, ¿verdad? Eh, para lo que están colmados, porque yo sé que es muy difícil, ¿verdad? En nuestras vidas darle un tiempo y dedicación a la lectura y la reflexión, porque tenemos que estar trabajando, después ahora tenemos clase hasta no sé qué hora, mañana otra vez temprano, etcétera. Y después tenemos la familia que cuidar a nuestra gente, y se hace difícil, es muy difícil, es casi apostólico intentar formarse, ¿verdad? Pero van a tener allí los materiales para cuando puedan, para un tiempo de reflexión y para poder revisar esto que nosotros vamos a dar en clase y profundizar más. Yo puedo hasta conceptos generales, ¿verdad? Obviamente no podemos profundizar a fondo en las horas que nos tocan en este módulo, ¿sí? Bueno, el texto se llama La reproducción de estos dos señores, Bourdieu y Passeron. Allí está esta investigación. Ahí se puede ver el resultado de ese trabajo, que como dice acá nuestro PowerPoint, fue a lo largo de algo más de 10 años, y implicó realmente una profundización y significó debatir con muchos mitos que nosotros a veces nos generamos como expectativa en un determinado campo del conocimiento. Puede ser la educación, puede ser la justicia, puede ser la ciencia política, chao, chao, pues lo que sea, ciencias médicas, lo que sea. Nosotros, chao, chao, chao. Se están despidiendo acá en la oficina, perdón. Eh, Se desmontan mitos siempre a partir de una investigación. A veces uno tiene una creencia y se aferra a esa creencia, pero haces una investigación y la ciencia debate esa creencia y esa creencia deja de estar. Bueno, esa investigación fue resultado de un equipo numeroso, capacitado, organizado, dirigido por Pierre Bourdieu en el Centro de Sociología de la Educación,
y de la cultura en París. Desde allí se impulsó una serie articulada de investigaciones sobre el campo cultural, el campo intelectual, abordada desde la perspectiva de la sociología del poder. Ese era su campo, ¿sí? Sociólogos, pero estudiaban el poder. Entonces, van a estudiar, lógicamente, el rol de la educación como sistema social, y ahí tenemos un tercer concepto, el poder. El poder, que cuando nosotros hablamos en educación, nunca tocamos esto, ¿verdad? Nunca tocamos esto. Yo suelo escuchar a nuestro rector, el doctor Víctor Río, que siempre reivindica, o sea, coloca la cuestión permanentemente. En cuanta conferencia uno le escuche, dice, educar es hacer política, la educación es política. Y tiene de que ver esto, porque la materia, la ciencia que analiza, estudia, administra y disputa, el poder es la política. O sea, allí está esto todo relacionado. Es parte del sistema, como nuestro sistema eléctrico. Para tener luz, es parte de nuestro sistema. ¿Sí? Eh, entonces tenemos que poner eso en perspectiva. Bueno, Bourdieu desarrolla algunos conceptos. Yo quiero llegar acá hasta la mitad, ¿sí? Y después dejarles trabajando con las preguntas. Porque esto prefiero por lejos que esto podamos encarar desde la presencialidad, pero además de la presencialidad a partir de las respuestas que generen a las preguntas que nos hicimos. Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos a los que llegan Bourdieu y Passerón luego de ese estudio. ¿Sí? Y yo les preguntaba a ustedes, la pregunta que les dejo, ¿cuál es el rol de la educación? Es porque, claro, cada uno de nosotros tenemos una idea, un concepto, una expectativa y una mirada de qué es la educación y para qué sirve la educación. No puedo pretender yo ahora en una clase de que estemos todos de acuerdo en lo que pensamos, ni siquiera al final de la clase ni durante. Pero lo que estoy muy seguro es que tenemos, si estamos aquí, creo que estamos, hace rato vi 25 alumnos, no sé si ya estamos más porque tengo la pantalla compartida, pero probablemente tengamos 25 ideas distintas de qué nos puede otorgar la educación. Es así que algunos muy pragmáticamente participan de estos cursos para anotarse unos puntos, para obtener un poquito más de ingresos, si es que están en la función pública, o también en algunas empresas privadas, tienen una bonificación por título, y bueno, una persona muy pragmática dice, hago esto rápido para ganarme no sé cuánto, unos pesos de más. Es una cuestión concreta, muy pragmática. Y hay una utilidad directa y listo, ¿verdad? A ese o a esa señora o señor que está aquí con esas expectativas y esos objetivos, han comprendido o no han comprendido, pero el fenómeno a profundidad, pero lograron verlo concreto. La educación es una mercancía. Entonces yo voy a comprar un poco de educación que después le voy a vender a mi jefe. A mi jefe que es o el Estado o a mi jefe que es alguien de la esfera privada. Y le voy a decir, ahora tengo un título ahora tengo un máster, ahora tengo una especialización, por tanto pretendo, perdón, por tanto pretendo ganar un poco más. Entonces, compro educación y revendo mi educación rápidamente. Una mercancía excelentemente descrita el panorama epistémico de esto a partir de del texto del doctor Río, que también vamos a compartirle en el aula virtual, la educación como mercancía. Hay otras personas que tienen la expectativa de que a partir de ser educados pueden mejorar sus condiciones económicas un poquito más allá de estos puntos. Es decir, si yo me educo más, puedo salir adelante, puedo cambiar mi clase social. Movilidad social es ese concepto en la sociología. Es decir, si yo me esfuerzo lo suficiente y me educo mucho y estudio mucho, puedo mejorar mis condiciones de vida de una manera importante. Esa es la otra expectativa, ¿verdad? También clásica, ¿verdad? También clásica. También tiene una lógica de sentido mercantil, ¿verdad? Yo compro mucha educación para poder adquirir mayores posibilidades y así tener mayor capacidad de consumo.
hay otros que le buscan el rol social, más allá de lo individual, y piensan que, o consideran que, yo escucho permanentemente políticos, periodistas, etcétera, decir todo el tiempo que la educación es el mejor camino, o el único, o la única herramienta, o lo único capaz de sacar nuestro país adelante, o de mejorar nuestro país, o de cambiar, tener un cambio en el sentido positivo, mejores condiciones de vida para todos. Entonces, la educación es el motor de todo, ¿verdad? Y como que llevamos a la educación a un lugar de salvación de la sociedad, permanentemente. Y además hay, pero un mundo, una narrativa entera, un discurso entero diciendo eso. Entonces estábamos ante las narrativas principales allí, ¿verdad? La educación como mercancía, pero en su sentido meritocrático, es decir, una sociedad meritocrática, yo me esfuerzo mucho y hago mérito suficiente para ascender socialmente. La educación en un rol social, y el rol social como una posibilidad de cambio. O también puede ser la educación social en un sentido funcional. O a mayor educación, mejor sociedad. ¿Sí? ¿Cómo se resolvería eso? Si tenemos muchos más profesores y construimos mucho más escuelas y llenamos todos los lugares del país de escuelas y profesores, eh, entonces todos los chicos van a entrar a la escuela y los colegios, y después ponemos universidades en todos esos lugares, todos van a las universidades, entonces todos tienen un nivel de formación importante, la sociedad va a mejorar. La clave es que todos pasen por eso, ¿verdad? Una suerte de universalización plena, total, absoluta y real de la educación como mecanismo para que el país salga adelante, como sistema para que la sociedad salga adelante. Esa sería la otra expectativa. Bueno, ante eso, estos queridísimos amigos, Bourdieu y Passerón, van a dar un aporte importante, ¿verdad? Porque van a empezar a cuestionar cada una de estas ideas, van a empezar a cuestionar cada una de estas pretensiones que tenemos cada uno de nosotros a partir de la educación, de nuestra educación y la educación de los demás, de nuestra educación como educando y de nuestra educación como educadores. Eh, Después veremos en la clase de mañana también, porque vamos a hacer una suerte de clase 2 y 3 mezcladas. La 3 vamos a meternos en la lógica del poder todavía aún más, con otro pensador francés, Michel Foucault, que encontró o que analizó de la lógica del poder también eh, desde otro lado, desde otro lado, el papel de la educación, el rol de la educación. Esta pregunta que nosotros estamos colocando aquí, ¿cuál es el rol de la educación? Tiene directa, es una pregunta que abre esa tercera clase, ¿sí? Abre la tercera clase. Y la educación es una herramienta para el cambio, porque es la pregunta que nos abre la segunda clase, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer mañana es tomar clase 2 y clase 3 y vamos a ir debatiéndola casi al mismo tiempo. El desarrollo del contenido sí lo vamos a hacer más esquemáticamente, siguiendo el PowerPoint, vamos a ir hablando. Pero a partir del trabajo en grupo vamos a empezar a utilizar estos conceptos sin todavía desarrollarlos de manera muy profunda. Ahora, pongámonos de acuerdo por lo menos en algunos aspectos de esto. Capitales, llama Bourdieu. Bourdieu dice, el libro se llama La Reproducción por algo, dice, la educación no sirve para el cambio social, sirve para la reproducción social. Si nosotros llenamos escuela a todo el país y llenamos universidad a todo el país, en realidad no estamos directamente contribuyendo a un cambio social, estamos probablemente contribuyendo a una continuidad social, a pesar de que universalicemos la educación. O sea, se ponen ellos en contrapartida a quienes tienen la teoría de que la educación va a cambiarles, va a cambiar la sociedad. Ellos dicen, no, espera, eso no es tan así.
Bourdieu además debate con el otro grupo, con el que va a educarse mucho, va a estudiar mucho, va a ir a la maestría, va a la especialización, a la maestría, a todos los diplomados, a todos los congresos, va a ser doctor, va a tener el PhD, va a ser el postdoctor. Y Bourdieu en su estudio va pretendiendo mejorar su calidad de vida, y Bourdieu le va a decir, no señor, usted no va a cambiar de clase social por eso. Si usted es de clase media, su tendencia sigue siendo a la baja. Si hablamos como en términos de cotización de moneda, su tendencia sigue siendo a la baja, ir a la clase baja y no a la clase alta. La educación no le garantiza nada. La mucha educación no le garantiza nada. Ese es apenas uno de los capitales, el capital cultural, pero no es el único capital. Y además, específicamente un tipo de capital, que sería el capital cultural institucionalizado. O sea, un subtipo del capital cultural. Y Bourdieu diría además que uno puede formarse mucho, pero si no tiene las relaciones sociales, nosotros en Paraguay le llamamos a esto contacto, el que tiene contacto, el que no tiene contacto, el que no tiene tío, tía, el que no tiene presidente seccional, difícil. Puede formarte mucho, pero difícil. Y tenemos un caso muy sonado en los últimos años, pero sobre todo en las últimas 2 semanas, con un final el día de hoy, el caso del senador Rivas, del que ya hablamos la vez pasada, que incluso te demuestra lo contrario. No hace falta que vos tengas ningún título, tenés que tener tu tío, tía, tu presidente seccional, tu papá, tu mamá, tu presidente, y listo, listo. Chao, meritocracia al piso. ¿Verdad? Eh, que digamos una forma muy burda y muy concreta. Yo cuando empecé a enseñar esta materia o estas clases y tenía que hablar de Bourdieu y capital social y meritocracia, jamás pensé que alguien me iba a regalar un ejemplo tan concreto de lo que es, ¿verdad? De cómo es mentira. Pero ahora tenemos un ejemplo demasiado concreto, real, palpable, burdo. Pero en realidad lo que nos enseña Bourdieu allí es que no solamente necesitas de capital cultural, necesitas también de capital social, es decir, un conjunto de relaciones, vínculos que te permitan a vos tener una capacidad de acceder a ciertos círculos, a cierta información privilegiada y a ciertos vínculos privilegiados de poder político y económico como para poder cambiar tu clase social, y si no, no hay. Entonces, ya tienen que tener capital social y capital cultural. Por supuesto que el capital económico, eso sí entendemos más claramente todo. El que tiene mayor capital económico, por supuesto que tiene más facilidad de acceso al capital cultural y al capital social. Porque los que tienen un mayor caudal económico frecuentan los mismos espacios sociales. Se conocen entre todos, van a los mismos colegios caros, a la misma universidad cara, se juntan en los mismos clubes caros y son todos amigos. Los hijos se casan entre sí y hay una high society allí que se mueve conjuntamente. Y después cuando se ponen a trabajar, trabajan todos en la empresa de uno u otro, todas las relaciones. Entonces se juntan allí el capital social, capital cultural y capital económico. Y hay uno último, no se preocupen que voy un poco rápido, vamos a hablar mucho de esto mañana. El capital simbólico, que le llamaban el honor, el prestigio, el punto honor, ¿verdad? Que es aquello que otorga legitimidad social, ¿verdad? Hoy se vive esto muy fuerte, hoy vivimos así, todo el mundo quiere ser exitoso. Y el éxito por un buen tiempo se medía por cantidad de títulos, cantidad de estrellas de un general, cantidad de éxito académico, político, económico, pero sobre todo el éxito estaba medido por tu capacidad de consumo, o sea, lo que vos lográs tener, auto, casa, viajes, posibilidades, la gente lo traduce en una suerte de éxito comercial y capacidades. Hay un capital simbólico. Eso en el mundo académico esto es muy fuerte también, ¿verdad? El que tiene los títulos más fuertes, extranjeros, qué sé yo, son como, se le pone como los mejores formados. Hay veces que sí, hay veces que no es así, ¿verdad? Lo mismo con la universidad, el que tiene un título universitario tiene un lugar distinto en la sociedad del que no tiene un título universitario, para la mirada de la gente, ¿verdad? Por eso que al final terminan comprando y vendiendo títulos. Ahora, ninguno, eh, o sea, mayoritariamente,
en Francia, en este estudio, en Inglaterra, en este estudio, en la Europa avanzada, digamos, queda perfectamente corroborado que la cantidad de personas, que tienen datos estadísticos incluso, que suman estos cuatro conceptos, estos cuatro tipos de capital que menciona Bourdieu, son demasiado pocos. Son demasiado pocos, son una élite minúscula y se conserva. Y rara vez se ensancha. Es decir, si son un 5%, son siempre un 5%. O un 5,5, o un 6 al año siguiente. Pero no crecen más que eso. No crecen más que eso. Pero motoriza a la sociedad la idea de que sí, formándome más, vamos a hacer eso. Eso significa que hay una reproducción social a nivel individuo. Yo vuelvo a reproducir la vida que tenía si no logro, si no tengo la suerte, porque vamos a ver mañana que no es un logro, sino una suerte en la vida nomás, articular estos capitales. La suerte está medida casi por un tema de nacimiento, ¿verdad? O sea, si naciste en una zona rural, nadie elige dónde nacer. Naciste en una zona rural, tus posibilidades, rural paraguaya, digamos, tus posibilidades son más difíciles que si naciste en una zona urbana. Si naciste en una zona urbana, pero tus papás son obreros, tenés menos posibilidades que los hijos de una persona que nació también en zona urbana, pero sus papás ya tienen unas empresas formadas, exportan, importan, tienen negocios sólidos. Es muy diferente. Por eso que nosotros en Paraguay conocemos perfectamente por una sociedad chica se conocen perfectamente los apellidos de los más poderosos y en el momento que se formaron, ¿verdad? Y se mantiene esa élite hasta ahora, no se ha modificado. Hay momentos de ruptura, por supuesto, social, histórica, política, que pueden producir ciertas reformas, cambios, modificaciones, o agregar o algo, ampliar o cambiar parte de esa élite. Por lo concreto es que siempre hay una élite capaz de tener eso y lo tiene ya en su mayor parte adquirido. ¿Sí? Bueno, esto sería un pantallazo de estos conceptos de los capitales de Bourdieu que vamos a ir profundizando un poco mañana, ¿sí? Este otro concepto, campo, estos capitales se disputan en un campo. ¿Qué significa campo? Los campos están estructurados en torno a un capital. Él le llamaba de estructuras estructurantes. Es decir, si nosotros imaginamos una construcción, tenemos que pensar en los andamios, lo que sostiene el techo, las paredes, o sea, los pilares, el hormigón, lo que es fundamental. Uno puede modificar la casa, cambiar la habitación, cerrar una puerta, abrir otra ventana, pero las estructuras estructurantes, el cimiento, los pilares, la losa para la segunda planta, etcétera, ya es más difícil. Si vos sacás eso, estás cambiando la casa. Bueno, si vos cambias la estructura estructurante en la sociedad, los campos, estás cambiando la sociedad. Pero mientras que vos estás sobre la misma base, de cimiento, pilar, la estructura estructurante es la misma, allí se disputan estos capitales. Los que tienen más quieren más, o conservar, los de menos subvertir o aceptación por hábitos. Y ahí nos acerca otro concepto más, que también ya les dejo, que es el hábito. Nos acostumbramos nosotros. Aquella frase de los seres humanos somos animales de costumbres. Tanto nos dicen, pero no es que nos dicen, o sea, nosotros no percibimos. Nos viene por la música, por el cine, por el arte, por el día a día, por el mundo del trabajo, por la iglesia, por la comunidad, porque son estructuras estructurantes. Entonces, de tanto hábito y repetición, nosotros normalizamos y vivimos en ese ambiente. Entonces, nos cuesta cuestionarnos, nos cuesta subvertir. Hay una aceptación por hábitos, ¿sí? Estos conceptos de Bourdieu, los tipos de capitales
campus y hábitos están desarrollados en otros trabajos. Están desarrollados en otros trabajos de Bourdieu. Aquí voy a quitar ya mi PowerPoint para que no se concentren en eso. Eh, están todos en ese sector de la reproducción, pero está también lógicamente en otros trabajos. Nosotros no vamos a meternos a trabajar todo Bourdieu. Imagínense, es un corpus de textos tremendo. Pero sí vamos a tomar estos conceptos, los más básicos, que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que él plantea respecto a la educación como un sistema social, a la educación como un sistema social desde el punto de vista del poder. Hagamos lo siguiente, organicémonos así. Son las 19. Mañana, primero que nada, quiero dar un aviso parroquial. Voy a viajar mañana muy temprano, pero propongámonos empezar en aula a las 9 de la mañana con total honestidad. Y creo que no a las 8 para sacar nuestro horario oficial. Empecemos a las 9 y vamos ya hasta las 12. De 9 a 12, 3 horas, un receso en el medio de 10 minutos, 15 minutos para tomar aire, agua, tereré, café, mate, lo que sea. Esa primera parte previa al receso, vamos a trabajar sobre lo que van a desarrollar ahora ustedes respondiendo a estas 3 preguntas en base a lo que pudieron entender o lo que no pudieron entender, entonces en base a lo que saben, conocen, manejan, saben de la vida. Lo importante aquí es, para mí, desde el punto de vista metodológico, lo importante es que sea una respuesta sincera, no demasiado elaborada. Porque vamos a trabajar sobre esa base, ¿ok? Entonces, la idea es la siguiente, que ustedes trabajen ahora lo que le tome esas preguntas libremente en el resto horario de clase que les queda, que tengan mañana a mano eso escrito, no hace falta que sea una presentación, yo quiero que tengan, como le dije la pasada, tengan escrito en un cuaderno, en un lápiz, a lápiz, a viroma, lo que sea, pero tengan eso a mano. Entonces allí vamos a ir trabajando primero con preguntas individuales, vamos a abrir así la clase y luego vamos a agrupar. Arrancaremos a las 9 de la mañana, receso ya por la mitad, en realidad no en un horario estricto, sino en el momento que logremos cerrar esa etapa de grupos, y luego el desarrollo continuo hasta las 12 de contenido. Por supuesto que vamos a estar presencial, es más fácil interrumpir, es más fácil que todos hablemos, todo es más fácil, ¿verdad? La clase también tenemos que tratar de que sea un poco más provocativa y más participada, esa es la idea de mañana, ¿sí? Bueno, ¿tenemos alguna duda, consulta? Para mañana me estoy dejando mis dudas, profe. ¿Cómo? Para mañana estoy dejando mis dudas. Hoy voy a plantear bien. Bueno, la idea de mañana es que lleguen todas las dudas. Y la idea de hoy es que sumarles dudas, ¿sí? O sea, desde el punto de vista metodológico. Es justamente eso. Así que excelente, Nicolás, excelente luego, ¿verdad? Entonces, al tratar de responder, deberían salirte más dudas. Y cuando uno está respondiendo cuál es el rol de la educación, o cuando uno está respondiendo qué está primero, el ser o la conciencia, ante los conceptos que estuvimos hablando rápidamente aquí, uno escribe y dice, pero espera, nosotros hablamos otra cosa en clase. Entonces anota la duda y llega a la clase con la duda. Esa es la idea, por favor, con todo y todas, ¿sí? Y mañana hablar, explayarnos. Mañana estamos en clase, hablamos sin ninguna vergüenza y que salgan las cosas que tenemos en la cabeza, por sentido común. Lo que estamos haciendo nosotros es tratando de saltar la barrera del sentido común, pero primero se debate con el sentido común, obviamente. ¿Alguien más? Al momento nada, profe. Mañana vamos a estar disipando nuestra duda. Bueno, yo como compartí rápido la pantalla,
Ahora recién estoy viendo lo que me escribieron. Ah, dos mensajes nomás, un mensaje nomás lo vi, por suerte. Sí, sí, lo compartí adecuadamente el PowerPoint al comienzo, después me di cuenta. Bueno, mañana eso, ¿sí? Nos vemos a las 9, vamos hasta las 12 para que cada uno pueda organizar su vida. Eh, un pequeño receso, primera parte grupalmente y vamos al desarrollo del contenido en la segunda parte. Ahora, el resto del tiempo que tengan, funcionan sus posibilidades, por favor, desarrollar eso. Tampoco quiero que escriban 2 horas y escriban 10 páginas. La idea es que 2 párrafos a cada pregunta, ¿sí? 2 párrafos a cada pregunta está más que bien, ¿correcto? O si no, se nos va a pasar, vamos a pasarnos leyendo eso. Mañana a las 9. Profe, Mil a las Sí, 9. a las 9 arrancamos, Bueno, ¿sí? Por mi bueno, tiempo de llegar nomás. sí, está bien. Solamente por mi tiempo de Gracias. llegar. Y además sé que hay gente que no es precisamente de San Ignacio y también tiene que hacer traslado. Muchas gracias. Bueno, les dejo trabajando, ¿sí? Les dejo trabajando y nos vemos mañana a las 9. ¿Correcto? Chao, chao. Gracias, profe. Que Nos tenga vemos buena noche. mañana, profe. Nos encontramos mañana. Te esperamos por San Ignacio. Sí, presentes, presentes. Gracias, profe. Chao, chao.